Gregor Johann Mendel fue un monje católico y naturalista nacido en Heinzeldorf que describió por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades del guisante las hoy llamadas leyes de Mendel que rigen la herencia genética. Inicialmente realizó cruces de semillas, las cuales se particularizaron por salir de diferentes estilos y algunas de su misma forma. En sus resultados encontró caracteres como los dominantes, que se caracterizan por determinar el efecto de un gen, y los recesivos por no tener efecto genético sobre un fenotipo heterocigótico. Primera ley de Mendel. Si se cruzan dos líneas puras que difieren en un carácter, la primera generación filial es uniforme y está formada por individuos idénticos que presentan solo uno de los caracteres alternativos paternos. Segunda ley de Mendel. Los factores que se transmiten de generación en generación se separan o segregan en los parentales y se unen al azar en los descendientes para definir las características de los nuevos individuos. Tercera ley de Mendel. Si se consideran dos caracteres simultáneamente, las segregaciones de los factores genéticos no interfieren entre sí, es decir, los factores que determinan un carácter se heredan independientemente de los que determinan el otro. A continuación, un glosario de las palabras que se utilizan en este tema. Cromosoma. Organelos celulares portadores de los genes. Gen. Segmento de DNA localizado en los cromosomas transmisor de la herencia. Genotipo. Contenido genético en una célula o individuo. Fenotipo. Aspecto externo de un individuo determinado por su genotipo. Diploide. Organismo o célula con dos juegos de cromosomas, uno materno y el otro paterno. Haploide. Organismo o célula con un juego de cromosomas. Cromosomas homólogos. Par de cromosomas semejantes, uno de origen paterno y otro de origen materno. Genes alelos. Par de genes, uno paterno y uno materno que expresan un mismo carácter. Gen dominante. Gen que siempre se manifiesta. Gen recesivo. Solo se manifiesta en ausencia de dominante. Genes alelos múltiples. Genes que se expresan de diversas maneras para un mismo carácter. Dominancia incompleta, cuando los genes alelos materno y paterno tienen la misma capacidad de expresión. A la mitad del siglo XIX, Gregor Johann Mendel comenzó a experimentar con guisantes, porque son especies fáciles de conseguir y cultivar, de rápido crecimiento, transmiten fielmente sus genes a las generaciones sucesoras. Como resultado de sus estudios, formuló una serie de principios que constituyen actualmente la base genética moderna. A continuación, veremos brevemente en qué consisten sus tres leyes de la herencia. Primera ley. Principio de uniformidad. Para descubrir el principio, Mendel utilizó guisantes de color amarillo, que es el color dominante, con una especie más escasa de guisantes verdes, que es el recesivo. El resultado de este cruce generó una descendencia 100% amarilla. Aunque observamos efectivamente que se ha producido una mezcla genética entre los progenitores AA, la generación F1 ha sido amarilla. Esto es debido a que la dominancia del alelo A amarillo respecto al alelo A verde, cuando ambos están juntos solo se manifiesta el dominante. Segunda ley, principio de distribución independiente. Con una gran intuición científica, Mendel cogió los guisantes de la generación F1 del experimento anterior y los cruzó entre sí. Para su sorpresa, el 25% de la descendencia de estos guisantes amarillos fueron verdes. Por esta razón, aunque dos miembros de una pareja tengan los ojos marrones, si ambos guardan un gen recesivo para el color azul, existe un 25% de posibilidades de que sus hijos hereden ojos azules, como los de sus abuelos. Tercera ley. Principio de la independencia de los caracteres. Para comprobar este principio, Mendel utilizó guisantes amarillos y lisos dominantes con guisantes verdes y rugosos recesivos. Esta descendencia A mayúscula, A minúscula, R mayúscula, R minúscula a su vez se autofecundó para dar lugar a la siguiente generación. De esta manera comprobó que las características de los guisantes no interfieren entre sí y se distribuyen individualmente.
2 guisantes amarillos y lisos crecieron 9 guisantes amarillos y lisos, 3 guisantes amarillos y rugosos, 3 guisantes verdes y lisos, 1 guisante liso y rugoso. En 1865, Mendel presentó su trabajo sobre la herencia ante la Natural History Society de Bonn, pero por desgracia fue escasamente estimado, especialmente para Darwin, ya que se había profundizado en el trabajo de Mendel, podría haber consolidado su teoría de la evolución. Debido a la indiferencia de la comunidad científica y a su nombramiento como abad, en 1868 interrumpió sus investigaciones. Poco tiempo antes de su fallecimiento, en 1884, declaró que algún día el mundo apreciaría su trabajo y si bien no vivió lo suficiente para vivirlo, así fue, siendo considerado hoy el padre de la genética. Como conclusión tenemos que las 3 leyes de Mendel son: la primera, cuando se cruzan 2 variedades de individuos de raza pura para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Segunda ley, cuando se cruzan variedades de la primera generación entre sí, se obtienen semillas amarillas y verdes, la proporción 3:1, 75% amarillas y 25% verdes. Tercera ley, cuando se cruzan plantas difieren en 2 caracteres de híbridos cuyo genotipo, por ejemplo, es A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, se originan 4 tipos distintos que se combinaron de todas las formas posibles. En total se obtienen 16 genotipos posibles.